Y ahora en nuestra tarde sí vamos a charlar con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a quien tenemos con nosotros, Nicolás Crepla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias como siempre por charlar con nosotros. Lo primero que vamos a ir, si le parece, con todo el equipo de Sandando es, bueno, imagino que vienen charlando todos los días, pero estamos en horas decisivas, es jueves, y mucha gente quiere saber qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires a partir del sábado. ¿Hay algo que se nos puede anticipar? ¿Va a seguir todo igual? ¿Va a cambiar algo? Bueno, nosotros tenemos un sistema de fases, eso lo hace bastante previsible. Lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires en general depende de la situación epidemiológica. Lo interesante es que viene mejorando la situación epidemiológica bastante, hay una caída de los casos que se contempla ya en 2 semanas y pico, desde las restricciones fuertes que tomó el gobierno nacional y que hizo la provincia de Buenos Aires, viene cayendo un poco. Así que la cuestión también es ver cómo evoluciona estos próximos días y en principio seguir con nuestro sistema de fases, que cuando mejoramos. En el AMBA estamos mejor, en algunos distritos del interior hay todavía situaciones un poco más apremiantes que nos hacen tener todavía restricciones un poco más duras. Por ejemplo, ¿podría haber aperturas los fines de semana en el AMBA, en el Gran Buenos Aires? Bueno, podría ser, habría que analizarlo en contexto también qué es lo que se piensa hacer en la ciudad de Buenos Aires, porque siempre hablamos de que el AMBA es un área que tenemos que tomar decisiones lo más coordinadas posibles. En un rato hay una reunión entre el jefe de gabinete de la provincia y el de la nación y la ciudad, así que supongo que ahí se avanzarán un poco en las propuestas. Pero bueno, insisto, si la situación epidemiológica mejora un poco, hay que tener cuidado en no tener una apertura tal que impida que esa recuperación sea efectiva, es decir, que no frenemos la recuperación por demasiada apertura, pero sí se puede ir trabajando gradualmente. Algo que estuvimos observando y que seguramente ustedes también, viceministro, que en algunos municipios, sobre todo el Gran Buenos Aires, los intendentes dan como ciertos permisos, vamos a ponerlo así entre comillas, con algunas situaciones. Por ahí algún bar que puede abrir sus puertas, que ha abierto sus puertas, clubes, los clubes de barrio o clubes sociales que abren puertas adentro y con restricciones. ¿Ustedes saben de esto? Sí, pasa en muchos lugares, hay veces que eso motiva que algún municipio tome alguna medida, a veces se clausura en algún lugar. Pasa, la mayor parte de los lugares no, pero es cierto que también si no hay un acompañamiento de toda la ciudadanía, de a poco se va soltando, entonces también hay que tener flexibilidad, entender las situaciones, todos entendemos lo que significa en términos económicos, laborales, sociales. Lo que es importante es que no pensar que porque ha mejorado un poco, hemos bajado de una enorme cantidad de casos en los cuales nos encontramos todavía y que es un momento justo para seguir cuidándonos, que bajen más los casos porque estamos vacunando mucho. Entonces, no hay que acelerarse demasiado cuando algo viene bien en pensar que ya lo hemos resuelto, porque entonces perdemos la oportunidad de resolverlo. Es el momento justo de consolidar ese descenso de los casos para que tenga, sí, en 2 semanas, una posibilidad de apertura un poco mayor, o 2 o 3 semanas más. Si lo hacemos un poco anticipadamente, quizás perdemos ese hándicap que tenemos ahora. Claro, Dex. Viceministro, 15 días después de esos 9 días de restricciones fuertes, ¿no? De casi fase 1, que no lo fue, pero anduvo ahí pegando en el palo. ¿Qué balance hacen de cómo nos fue con eso? ¿Fue positivo y cabría que eso se repitiera? Bueno, pasaron varias cosas interesantes en ese momento. Los primeros días ese cierre fue fuerte, con muchísima eficacia. Sin duda se produjo primero el control del aumento estamos en una curva de un 30% semanal de aumento de los casos. Eso se frenó, ponía en un riesgo muy grande la continuidad asistencial del sistema de salud. Se frenó eso, fue lo más rápido que pasó. Luego hay un descenso, ya llevamos un poco más, cerca del 20% del descenso de los casos en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que es muy interesante y es producto seguramente a esas decisiones que se tomaron. Así que las consecuencias ha sido una medida tomada a tiempo, ha sido una medida efectiva y bueno, entonces estamos todavía con las consecuencias positivas de eso. ¿Puede ser que se repita? Puede ser, sobre todo si las situaciones epidemiológicas nos vuelven a hablar del aumento de los casos. Pero la otra cosa que pasó en este periodo de tiempo fue el momento de más velocidad de vacunación del que tenemos registro de esta campaña de vacunación en nuestro país, ya la parte más masiva de la campaña, así que también uno espera que en 2 o 3 semanas, a partir de estos días que se tomaron ahora, tengamos un porcentaje muy grande ya de la población, sobre todo la de mayor riesgo, con inmunidad suficiente como para que también tenga un cariz distinto a lo que puede venir después. Así que saber qué va a pasar a mediano plazo tiene muchas incertidumbres, por eso vamos tomando decisiones con la información que analizamos continuamente.
Silvi. ¿Cuál es el porcentaje, Kreplak, de la población de la provincia que está vacunada a esta hora? Tenemos casi 5 millones de personas vacunadas. La provincia de Buenos Aires tiene 12 millones de personas mayores de 18 años. Así que tenemos ese porcentaje, ¿no? Es un poco menos del 50%, del 40% de la población vacunable. Si uno se para en los grupos de mayor riesgo, que es lo importante, y nos paramos arriba de las personas que tienen más de 60 años, estamos cerca del 93% de la población inscripta vacunada, con un porcentaje de inscripción en estas poblaciones del 97%. Esto es un tema muy interesante para tener en cuenta. Cuando uno ve los datos de países como Inglaterra, Estados Unidos, gran parte de los países de Europa, el porcentaje de población que quiere acceder a la vacuna, esto es histórico, porque ellos tienen una corriente antivacunas mucho más importante que en Argentina, es menor, está cerca del 70%, en algunos lugares del 60%. Nosotros tenemos al 90 y pico, 95% de la población mayor de 60 años inscripta en el programa de vacunación y de ellos casi su totalidad vacunadas. Lo mismo sucede con el equipo de salud. Así que también nos propone a mediano plazo una situación que es interesante para ver cómo va a funcionar un país donde la vacunación tiene más vistas de ser masiva que en otros lugares del mundo, ¿no? Una más, Kreplak, a propósito, lo menciona usted haciendo referencia a otros países. En Gran Bretaña se había planteado masificar la vacunación con una dosis justamente para dar más cobertura a más personas. De alguna manera nosotros estábamos imitando esto, pero llega la variante india y desmorona un poco todo esto que habían planeado y ahora están en todo caso preocupados por las segundas dosis. ¿Podemos aprender de ese ejemplo y en todo caso poner más énfasis en cubrir el cronograma de la vacunación tal cual como se había previsto y lo prevén en todo caso los fabricantes? Esas conclusiones que usted saca, yo no las extraigo, al menos del conocimiento científico y epidemiológico. Ni siquiera uno podría decir que la aparición de esta variante, especialmente la India, la Delta, que es la que está empezando a generar algunos casos ahora en Inglaterra, sí, no ha generado ningún fracaso en su sistema de vacunación. Así que la verdad... No digo, ha generado brotes... No. Digo, se trató de inmunizar a la mayor cantidad de gente posible con una dosis. Ahí estaba puesta en todo caso la velocidad de la vacunación. Con esta cepa empezaron Gran Bretaña empieza a retomar una vida normal dentro de todo y demás, y aparece esta variante y empiezan a haber brotes de contagio. Eso es lo que sale de la información que todos podemos acceder. Y eso es lo que en todo caso lleva a pensar, ¿qué pasa si hubieran estado hecha la vacunación completa con las 2 dosis? Bueno, pero hay una inconexión científica, lógica, entre los dos razonamientos. Es cierto que en Gran Bretaña, igual que Canadá y muchos países del mundo, y Argentina también, hemos hecho una priorización de la primera dosis. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con que la segunda dosis se trata de un refuerzo de la vacuna. El refuerzo lo que permite es ganar en algún sentido más potencia en la capacidad de respuesta del sistema inmune, sobre todo mayor duración y de alguna manera un poco más de eficacia, es decir, que sea además más veloz y más pertinente el sistema inmune a la hora de generar la defensa específica, es un tipo de defensa muy particular contra un virus que llega. Eso es lo que se intenta hacer siempre con todos los refuerzos en todas las vacunas. Lo que se logra hacer con la primera vacuna es dar una barrera en términos comunitarios, en términos de la sociedad muy grande. Nosotros hemos hecho algunos estudios científicos que están también para publicar en la provincia de Buenos Aires, donde vemos que con una dosis se logra un muy importante impacto en reducir la contagiosidad, en reducir internación y gravedad. Eso es lo que se ha visto en Inglaterra, en Canadá, en muchos países del mundo que han llevado. Una cosa y la otra, respecto de las variantes, no están relacionadas y no cambia la capacidad de una variante que tenga alguna mutación en la proteína Spike para escaparse del sistema inmune, no va a cambiar porque tengamos una segunda dosis. Lo que puede cambiar con respecto a la segunda dosis es aquel porcentaje de la población que quizás necesite más cantidad de vacuna para poder hacer una respuesta inmune suficiente. Pero digo para no confundir, porque quizás la gente ahora, esto lo digo con una preocupación, lo quiero advertir con una preocupación. Me preocuparía que confundan a la población pensando que con una segunda dosis se lograría evitar los posibles riesgos de una variante, porque es una preocupación que tenemos todos muy atenta,
y que en todo caso aquel que tiene una primera dosis se angustie ante la vertiente de una segunda dosis, de una variante nueva. Ya están angustiados. Que su primera angustiados. dosis no sirva. No, está bien, pero más se van a angustiar si usted transmite información que es inapropiada, inadecuada y que no está basada en ciencia. Entonces aprovecho yo que tengo este rol de decirle cuál es el rol de las vacunas y de las segundas dosis, para que también la comunidad y los que están escuchando en este momento el programa puedan saber que no tiene ninguna correlación una cosa con la otra. Sin embargo, estamos dando las vacunas a los 3 meses, como habíamos dicho. Ayer emitimos 145.000 turnos a todas las personas que tenían 3 meses cumplidos para que tengan la segunda dosis. Kreplak, entonces basándose en esta información que dice, bueno, ya con una dosis el cuerpo genera una respuesta, baja la contagiosidad y esto que acaba de mencionar que ustedes van a estar publicando también en relación a lo que han visto desde Inglaterra. ¿Por qué no abren las escuelas si casi un 50% de los bonaerenses adultos ya están vacunados? Le digo esto porque también me quiero sustentar en lo que sacó ayer el Observatorio de la UCA hablando de pobreza, niñez y educación, donde quedó claramente reflejado en ese estudio que las clases sociales más bajas, medias y bajas, tuvieron poca escolaridad, más allá de la virtualidad, porque no tenían computadora, porque no había datos en el celu para poder estar conectados, porque era un cuadernillo cada 15 días y después en casa no todo el mundo está capacitado para explicarle a los chicos cómo es ese cuadernillo, porque a veces los padres no tienen ni siquiera la educación para poder explicarle a los chicos. ¿Por qué no abren las escuelas? No, ¿por qué no se está en este momento la presencialidad restringida en las zonas donde tenemos una incidencia mayor a 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días? Eso está planteado por ley en Argentina, que es el DNU que presentó el presidente, que está vigente hasta este viernes. Si el DNU sigue vigente con esas características, entonces seguiremos cumpliendo la ley, que es lo que sucede en nuestro país. Es decir, aquellos territorios que tengamos menos de 500 casos cada 100.000 habitantes, se van a abrir la presencialidad de las clases. ¿Y por qué es esto? Porque se está visto en Argentina, pero está visto también en todos los países del mundo, y toda la bibliografía científica a nivel mundial así lo marca, que cuando uno tiene más cantidad de contagios en la población que esto, la actividad escolar aumenta mucho el riesgo de enfermedad en la escuela y en la población en general, que es una de las medidas de contención ante la pandemia más significativas. Esto es lo que está visto en nuestro país, en todo el mundo, y eso es lo que está marcado en la ley, y esa es la razón por la cual en la provincia somos respetuosos de la ley, hacemos las cosas así. No obstante lo cual, también gestionamos, y ante el problema de que es muy cierto y que es un desafío enorme, la pobreza, la desigualdad, el acceso a la educación, es un tema que tenemos continuamente en agenda, en discusión, y nuestra intención es retornar a la escolaridad, ni bien sea factible y que no tengamos un riesgo para la población excesivo, pero también, mientras tanto, hay grupos especiales para aquellos chicos que tienen más dificultad en el acceso a la educación a distancia. Entonces uno ve en las escuelas en la provincia de Buenos Aires que existe presencialidad para ciertos grupos que tienen más dificultad de conectividad. Eso no reemplaza, por supuesto, la educación como la conocemos en Argentina, que todos sabemos que es un derecho universal y muy importante. Sin embargo, en la situación de la pandemia, no tenerlo en consideración, es decir, no entender que estamos en este contexto y mencionarlo como si no fuera una realidad, me parece que es un poco tergiversado, digamos, ¿no? Que no es exactamente lo que está sucediendo, que no abrimos las clases porque no nos damos cuenta de las cosas que están pasando, sino porque... pero los chicos no van. Yo sé que no quiero polemizar porque usted es nuestro invitado y no quiero entrar a una discusión y quiero que usted pase un mal momento, pero los chicos no van a la escuela, no tienen esa posibilidad de tener clases y no llega. No sé, yo lo entiendo a usted y entiendo su parte sanitaria, pero yo le quiero, me baso en el estudio que me parece muy serio que ha hecho el Observatorio de la UCA y que... Sobre el 2020. Sí, casi todo el 2020 y lo están siguiendo en el 2021 porque la situación claro, es bastante similar en la provincia de Buenos Aires al 2020 en cuanto a educación. Entonces ahí me pregunto, ¿es una deuda muy grande? Sí, sin duda. En el 2020, en el segundo semestre del 2020, en la provincia de Buenos Aires lanzamos un programa atendiendo a ese diagnóstico, que se llama ATR, que fue un programa para lograr hacer seguimiento en esos grupos vulnerables que tenían más dificultad para la continuidad, es decir, haciendo el diagnóstico de eso, en el momento que sucedía empezamos a hacer el trabajo de seguimiento de estas personas en su casa, de las familias que tienen más dificultad para la continuidad. Y ahora,
además de eso, tenemos algunos de ellos que están participando de la escolaridad en las aulas, que son los grupos que tienen más dificultad. Hemos identificado, nominalizado, los seguimos. Por supuesto que es un problema muy grande y seguramente uno no llega a la universalidad de los problemas atendiéndolo de esta manera, pero entendiendo la situación de la pandemia y que lo que ponemos todos, en el esfuerzo que ponemos todos, entre otras cosas, los sectores educativos y los chicos en no yendo a las clases, se intenta compensar, sobre todo en los sectores más vulnerables. No es suficiente, ojalá logremos entre todos comprender y cuidarnos lo suficiente como para reducir la contagiosidad y poder volver a la escolaridad de la mejor manera posible. Gracias, Kreplak, por charlar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.